Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 1. Origen de la humanidad. Capítulo 25. Los 10 mandamientos. El pacto de la ley. Algunos días después de esto, sucedió que Jetro, el suegro de Moisés, llegó a oír que tanto Moisés como el pueblo de Israel se hallaban en las proximidades donde él solía llevar a sus rebaños durante aquella época del año. Y se fue hacia él llevándose consigo a Ziporá, la esposa de Moisés, e hija de Jetro, el sacerdote de Madián, cuyo matrimonio se dio durante los años que permaneció Moisés en Madián cuando huyó de Egipto, y con Ziporá iban Gersom y Eliezer, hijos de ambos. Cuando Jetro dio orden de avisar de su llegada a Moisés, éste salió inmediatamente después a recibirlo, y se postró y lo besó, y ambos comenzaron a conversar entre sí sobre cómo les iba. Moisés le refirió todas las victorias que Jehová había hecho y seguía haciendo a favor de su pueblo Israel desde que salió de Egipto hasta la llegada al desierto de Sinaí. Con eso la alegría invadió el corazón de Jetro y se puso a bendecir el nombre de Jehová, además de decir: «Ahora sí sé que Jehová es mayor que todos los demás dioses, en virtud de este asunto en que los enemigos obraron con presunción contra Israel». Además, Jetro comenzó a hacer ofrendas quemadas y sacrificios para Jehová, y Aarón y los demás ancianos de Israel procedieron a acercarse y a comer pan juntos a la vista de Dios. Por otro lado, como fue por algunos días que Jetro permaneció allí en el campamento de Moisés, observó cómo éste ministraba al pueblo y le aconsejó a su yerno delegar las responsabilidades del juicio de sobre Israel a ancianos capacitados y responsables, para distribuirlos sobre Israel por categorías según sus cantidades, por decenas y cincuentenas, por centenares y millares. Toda cuestión delicada iba directamente a Moisés, mas toda cuestión de menor importancia la atendían los jueces. Después de estas cosas, Jetro partió a su morada de delante de Moisés, mas Ziporá y sus 2 hijos permanecieron allí. Y todo Israel se movilizó en viaje hasta alcanzar el monte Sinaí, la montaña del Dios verdadero, donde Jehová mismo dio instrucción a Moisés el año anterior, de que debía sacar a Israel de la tierra de Egipto mediante las señales que Jehová haría a favor de ellos. Y aconteció que llegaron allá en el día 61 desde su liberación como esclavos de la tierra de Egipto. Los millones de israelitas que conformaban la nación lograron asentarse paulatinamente con sus campamentos y sus rebaños y vacadas en la extensa llanura que se extendía a la vista del monte Sinaí, desde donde fluía un torrente de agua abundante que se esparcía por toda la llanura y alimentaba el abundante pasto que surgía en aquella época del año. Sucedió entonces que Jehová ordenó a Moisés comunicar al pueblo de Israel que su obediencia estricta a la palabra y el mandato de Jehová, así como al pacto que deseaba instaurar con ellos por medio de Moisés, produciría como resultado el que todo Israel se convirtiese, con el pasar del tiempo, en una nación santa y en un reino de sacerdotes. Cuando así lo hizo Moisés, los ancianos de todo Israel convinieron en aceptar los términos que Jehová había expresado por medio de Moisés en calidad de representantes del pueblo. En consecuencia, Jehová ordenó a Moisés que santificase al pueblo para que éstos pudieran presentarse delante de Jehová al tercer día. Además, debido a que el monte quedó especialmente santificado por morar allí la propia gloria de Jehová, él ordenó que Moisés
fijara límites a su alrededor para impedir que cualquier hombre o bestia se acercara y lo traspasara y tuviera que morir. En la mañana del tercer día empezó a haber truenos y relámpagos, y una nube densa comenzó a formarse en la cima del monte, y empezó a escucharse un sonido muy fuerte de cuerno. La gente que estaba en el campamento comenzó a temblar, por lo que Moisés los instó a salir del campamento y acercarse al pie del monte Sinaí sin traspasar sus límites, al tiempo que éste se mecía en pequeños temblores y humeaba por doquier. Jehová ordenó a Moisés que subiera solamente él, nadie más. Allí le dio a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, 5 de ellos en una y los otros 5 en la otra. Yo soy Jehová tu Dios, que te hizo salir de la tierra de Egipto. No debes tener otros dioses contra mi rostro. No debes hacerte una imagen tallada, ni forma parecida a alguna cosa que se halle en los cielos o en la tierra o en las aguas. No debes inclinarte ante ellas ni servirlas, porque yo, Jehová tu Dios, exijo devoción exclusiva. No debes tomar el nombre de Jehová tu Dios de manera indigna. Debes de guardar el día sábado como sagrado, acordándote de Jehová tu Dios sin efectuar trabajo alguno, porque sólo durante los otros 6 días de la semana podrás trabajar. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y todo lo que la llena, pero el 7º día lo hizo sagrado por causa del hombre. Honra a tu padre y a tu madre, para que resulten largos tus días sobre el suelo que Jehová tu Dios te da. No debes asesinar. No debes cometer adulterio. No debes hurtar ni robar. No debes dar falso testimonio como testigo contra tu semejante. No debes codiciar la casa de tu semejante, ni su esposa, ni sus esclavos, ni sus animales domésticos, ni cosa alguna que le pertenezca. Así grabó el dedo de Dios en fuego llameante los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra que le fue entregada a Moisés, y así fue como Jehová habló por medio de su arcángel todas estas palabras a oídos de todo Israel. Atemorizados por el imponente espectáculo que proporcionaban los relámpagos y el humo, y por el sonido del cuerno y de los truenos, el pueblo solicitó mediante sus representantes que Dios no siguiera comunicándose con ellos de esta manera, sino que lo hiciese a través de Moisés. Ante eso, Jehová dijo a Moisés que ordenara a los israelitas volver a sus tiendas. Aquella escena en el monte Sinaí tuvo como propósito infundir fe y temor piadoso en el corazón de los israelitas hacia Jehová. A continuación, Jehová siguió dando a Moisés y a Aarón mandatos y decisiones judiciales cuando éstos volvieron a ingresar en la oscura masa de nubes. Aquellos que tenían referencia a asuntos de esclavitud, agresión, secuestro, compensaciones, hechicería, bestialidad, sobornos, etc. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, refirió al pueblo las palabras de Jehová, y éste respondió: «Todas las palabras que ha hablado Jehová, estamos dispuestos a ponerlas por obra». Luego puso por escrito las palabras de Dios, y a la mañana siguiente, temprano, edificó un altar y 12 columnas al pie del Sinaí. Luego hizo que se ofreciera a Jehová holocaustos y sacrificios de comunión, y con la mitad de la sangre de éstos la puso en tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Finalmente tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Entonces dijeron: «Todo lo que Jehová ha hablado, estamos dispuestos a hacerlo y a ser obedientes». Así que Moisés
tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y llegó a decirles: aquí está la sangre del pacto que Jehová ha celebrado con ustedes tocante a todas estas palabras. Con ello entró en vigor el pacto de la ley. Como los israelitas habían entrado en una relación de pacto con Jehová, podían acercarse al monte Sinaí por medio de sus representantes. Así que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel subieron a la montaña y contemplaron una impresionante visión de la gloria de Dios. Después de eso, Moisés subió al monte acompañado por Josué para recibir más instrucciones, así como los 10 mandamientos en tablas de piedra, porque no los había recogido desde lo alto de la montaña. Josué estuvo esperando a Moisés mientras se hallaba a cierta distancia de la cima, y Moisés no pudo entrar en la masa oscura de nubes hasta el día 7. Cuando terminó Jehová de instruir a Moisés con toda clase de decisión judicial y estatuto legal y mandamiento, así como las 2 tablas de piedra que Moisés recogió, lo mandó bajar para sojuzgar a su pueblo, y cuando éste lo vio junto a Josué, pues vea, allí estaban cantando los israelitas en fiesta estrepitosa al becerro de oro que había hecho Aarón por presión y hostigamiento de los israelitas, y le danzaban diciendo: Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Además, le ofrecían sacrificios y se inclinaban ante la imagen. Por eso fue que Jehová le dijo a Moisés: He mirado a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Así que ahora déjame para que se encienda mi cólera contra ellos y los extermine, y déjame hacer de ti una nación grande. Moisés procedió a ablandar el rostro de Jehová su Dios y a rogarle a favor del pueblo. Con eso Jehová les extendió su perdón misericordioso. Entonces bajó Moisés del pie del monte del Sinaí en compañía de Josué con las tablas de la ley en la mano, y se encendió su cólera hasta el punto de arrojar las tablas al suelo y hacerlas añicos. Entonces tomó el becerro que habían hecho y lo quemó con fuego y lo trituró hasta que quedó fino, después de lo cual lo esparció sobre la superficie de las aguas del torrente e hizo que lo bebieran los hijos de Israel. Y los hijos de Leví ayudaron a Moisés en la ejecución del juicio de Jehová, y éstos llegaron a eliminar a espada a 3000 idólatras de entre el pueblo. Después de estas cosas, Jehová siguió sojuzgando a su pueblo Israel, e hizo que Moisés tallara 2 tablas de piedra como las primeras, a fin de que en la cima del monte Jehová volviera a grabar en ellas los 10 mandamientos. Y allí volvió a estar otros 40 días y noches, recibiendo más instrucción de parte de Jehová, y siendo mantenido y sostenido por él. Y todo el rostro de Moisés reflejaba continuamente rayos a causa de estar en contacto directo con la propia gloria de Dios. Y Jehová dio mandato de construir el tabernáculo y todos sus utensilios y el mobiliario, y para ello ordenó a Moisés pedir a los hijos de Israel la contribución material para ello. Y dieron en exceso. Además, se construyó como minuciosamente Jehová había dado mandato. Hicieron precisamente así. Desde entonces, Jehová se comunicó con Moisés a través de la nube que se colocó sobre el tabernáculo, la cual representaba la gloria de Jehová.